Me llamo Camila, tengo 28 años, y hasta hace poco pensaba que tenía un matrimonio feliz con Antonio. Todo cambió cuando sus padres perdieron su fortuna y decidieron que nuestra casa era la solución a sus problemas. Pero permítanme empezar desde el principio. Me casé con Antonio hace 3 años. Él es arquitecto, y yo trabajo como profesora de literatura en la universidad local. Vivimos en una hermosa casa colonial en el centro histórico de la ciudad, un regalo de mi abuelo materno por nuestra boda. Mi abuelo, el juez Roberto Vega, siempre había sido una figura respetada en la ciudad, aunque pocos sabían que era mi abuelo. Él prefería mantener un perfil bajo y yo había adoptado el apellido de mi padre, Martínez. La justicia debe ser ciega, solía decir, y los lazos familiares no deben influir en las decisiones legales. Los problemas comenzaron cuando mis suegros, Federico y Carmen Ruiz, perdieron gran parte de su fortuna en una inversión fallida. Hasta entonces, siempre me habían tratado con cierta condescendencia, pero al menos mantenían las distancias. Una profesora, solía murmurar mi suegra en las reuniones familiares. Al menos podrías dar clases en una escuela privada, querida. La casa siempre había sido un punto de tensión. Carmen nunca pudo superar que viviéramos en una de las propiedades más codiciadas del centro histórico, mientras ellos tenían que conformarse con su mansión en los suburbios. Es demasiada casa para una pareja joven, comentaba Federico cada vez que nos visitaba. Deberían venderla y comprar algo más apropiado. Antonio siempre evitaba el conflicto. Es un regalo del abuelo de Camila, papá. Estamos muy agradecidos por ello. Todo empeoró cuando mis suegros tuvieron que vender su mansión para pagar deudas. Una mañana, aparecieron sin aviso en nuestra puerta. «Tenemos noticias maravillosas», exclamó Carmen, agitando su bolso de diseñador, probablemente uno de los últimos que le quedaban. «Nos mudaremos con ustedes». «Disculpa», respondí, mientras Antonio se quedaba paralizado a mi lado. «Es lo más lógico», intervino Federico. «Esta casa es demasiado grande para ustedes dos, y nosotros necesitamos un lugar temporal mientras reorganizamos nuestras finanzas». «Lo siento», respondí firmemente, «pero no creo que sea una buena idea». Carmen entrecerró los ojos. «No estábamos pidiendo permiso, querida». En ese momento, Antonio finalmente habló. «Mamá, papá, necesitamos discutir esto». «No hay nada que discutir», interrumpió Federico. «Ya hablamos con nuestro abogado. Como padres de Antonio, tenemos ciertos derechos sobre las propiedades matrimoniales». «Esta casa fue un regalo de mi abuelo», protesté. «No es una propiedad matrimonial». Carmen sonrió con malicia. «Ah, pero eso es discutible. La casa fue entregada después del matrimonio, lo que la convierte en propiedad conjunta. Y como padres de Antonio, tenemos derecho a...». «A nada», la interrumpí. «No tienen ningún derecho sobre esta casa». «Ya veremos», respondió Federico, sacando un sobre de su maletín. «Nuestro abogado opina diferente. Tienen una semana para hacernos espacio, o nos veremos obligados a tomar medidas legales». Después de que se fueron, Antonio intentó calmarme. «Son solo amenazas vacías, amor. No pueden hacer nada». Pero yo no estaba tan segura. Conocía lo suficiente sobre leyes de propiedad para saber que, aunque su reclamo era débil, podrían causarnos problemas legales significativos. Esa noche, mientras Antonio dormía, hice una llamada que no había querido hacer hasta entonces. «Abuelo, necesito tu consejo, y tal vez tu ayuda». La voz de mi abuelo sonó clara y firme a través del teléfono. «Dime qué está pasando, pequeña». Mientras le explicaba la situación, podía escuchar el suave rasgueo de su pluma contra el papel, tomando notas como siempre hacía cuando algo captaba su atención legal. «Interesante», dijo finalmente. «Muy interesante. ¿Sabes? Hay algo sobre esa casa que tus suegros deberían saber». Lo que mi abuelo me reveló esa noche cambiaría todo. Pero los Ruiz estaban a punto de descubrir que habían cometido un grave error al amenazar a la nieta del juez Vega. La semana siguiente fue tensa. Federico y Carmen aparecían de visita cada día, tomando medidas de las habitaciones y discutiendo en voz alta dónde pondrían sus muebles. «Esta será mi sala de estar», declaró Carmen un día, ignorando completamente que ese era mi espacio de trabajo. «Tendrás que mover todos estos libros, querida».
Los textos académicos no combinan con mi decoración francesa. Antonio intentaba mediar, pero sin mucho éxito. Mamá, ya hablamos de esto. No pueden simplemente mudarse aquí. Hijo, respondió Federico con tono condescendiente, ya consultamos con el mejor abogado de la ciudad, el doctor Mendoza. Dice que tenemos un caso sólido. Contuve una sonrisa. El doctor Mendoza era conocido por tomar casos perdidos de clientes adinerados, cobrando honorarios exorbitantes por estrategias legales innovadoras. La situación alcanzó su punto crítico cuando, una mañana, Federico y Carmen llegaron con un camión de mudanzas. ¿Qué significa esto?, pregunté, bloqueando la entrada. Se acabó el tiempo de cortesías, anunció Federico, sacando unos documentos. Esto es una orden de ocupación inmediata. Como padres de Antonio, ¿tenemos derecho a? A nada, interrumpí. No van a entrar. Carmen rió con desdén. ¿Y quién nos va a detener? ¿Tú? ¿Una simple profesora? No, respondió una voz grave desde detrás de ellos. Yo. Mi abuelo, el juez Roberto Vega, subía las escaleras del porche con la dignidad y autoridad que lo caracterizaban. A pesar de sus 70 años, su presencia imponía respeto inmediato. El bolso de diseñador de Carmen resbaló de sus manos, cayendo al suelo con un ruido sordo. You. Juez Vega, tartamudeó Federico. ¿Qué hace usted aquí? Vine a ver a mi nieta, respondió mi abuelo casualmente, y a aclarar algunos puntos sobre esta propiedad. ¿Su nieta? Carmen palideció visiblemente. Sí, Camila es mi nieta. Pero eso es irrelevante para lo que voy a explicarles. Mi abuelo sacó una carpeta de su maletín. Esta casa, comenzó, tiene una historia interesante. Fue construida en 1892 y ha sido declarada Patrimonio Histórico de la ciudad. Como tal, está sujeta a regulaciones muy específicas. Federico intentó interrumpir, pero mi abuelo continuó. Hace 3 años, cuando decidí regalarla a mi nieta, establecí un fideicomiso especial. La propiedad está protegida por cláusulas muy específicas que prohíben su venta, transferencia o modificación sin la aprobación del Comité de Patrimonio Histórico, del cual, casualmente, soy presidente honorario. Pero nuestro abogado dijo, balbuceó Carmen. Ah, sí, el doctor Mendoza, sonrió mi abuelo. Debería revisar mejor sus casos. Esta mañana recibió una notificación del Colegio de Abogados por intentar presentar documentos fraudulentos ante el tribunal. Federico se puso rojo. Esto es un abuso de poder. No, señor juez. Esto es justicia. Y hablando de justicia. Mi abuelo sacó otro documento. Esta es una orden de restricción temporal. Si intentan nuevamente entrar a esta propiedad sin invitación, enfrentarán consecuencias legales severas. No puede hacer esto, gritó Carmen. De hecho, puedo. Y hay algo más que deberían saber. Mi abuelo hizo una pausa dramática, sus ojos brillando con una mezcla de diversión y severidad. La investigación sobre su inversión fallida ha sido reabierta. Parece que hubo algunas irregularidades en las transacciones. Federico se puso pálido. ¿Cómo? ¿Cómo sabe sobre eso? Como juez principal de la ciudad, muchos casos interesantes pasan por mi escritorio. Y este en particular llamó mi atención hace unas semanas, justo cuando empezaron a acosar a mi nieta. El camión de mudanzas ya se estaba alejando, su conductor lo suficientemente sensato para reconocer que este trabajo no valdría los problemas legales que podría causar. Antonio, que había estado observando todo en silencio, finalmente habló. Papá, mamá, creo que es hora de que se vayan. Pero mi abuelo no había terminado. Una cosa más. Durante mi investigación, continuó mi abuelo, descubrí algo bastante interesante sobre su inversión fallida. No fue exactamente un fracaso, ¿verdad? Federico comenzó a sudar visiblemente. No sé de qué está hablando. Oh, creo que sí lo sabe. Mi abuelo sacó otro documento de su maletín. Este es un reporte detallado de cómo usted y su esposa transfirieron sistemáticamente activos a cuentas offshore antes de declarar la pérdida de su fortuna. Un fraude bastante elaborado, debo admitir. Carmen se tambaleó, buscando apoyo en la barandilla del porche. Eso no es cierto.
Los registros bancarios sugieren lo contrario, respondió mi abuelo. De hecho, en este momento, sus cuentas en las Islas Caimán están siendo congeladas por orden judicial internacional. Antonio dio un paso adelante, su rostro una máscara de incredulidad. ¿Es esto cierto? ¿Fingieron perder todo? Hijo, podemos explicarlo, comenzó Federico, pero Antonio lo interrumpió. ¿Explicar qué? ¿Cómo intentaron estafar a todos, incluyendo a tu propia familia? ¿Cómo intentaron quitarnos nuestra casa basándose en mentiras? Mi abuelo levantó una mano, silenciando a todos. Tienen dos opciones. Primera, pueden enfrentar cargos por fraude fiscal y financiero, lo que probablemente resulte en penas de prisión considerables. O segunda, pueden confesar voluntariamente, devolver el dinero y aceptar una sentencia reducida con servicio comunitario. ¿Servicio comunitario?, chilló Carmen. Imposible. La segunda opción, continuó mi abuelo como si no hubiera sido interrumpido, también incluye trabajar en la restauración de casas históricas para familias de bajos recursos. Dado su aparente interés en propiedades históricas. Sonrió mirando nuestra casa, pensé que sería apropiado. Federico y Carmen se miraron, derrotados. Toda su arrogancia había desaparecido. Tienen 24 horas para decidir, concluyó mi abuelo. Les sugiero que lo discutan con un abogado competente esta vez. El doctor Mendoza ya no estará disponible, me temo. Después de que mis suegros se fueron, prácticamente huyendo de nuestra propiedad, Antonio se derrumbó en una silla del porche. No puedo creerlo, murmuró. Todos estos años. Me senté junto a él y tomé su mano. No es tu culpa. El juez Vega, dijo Antonio, mirando a mi abuelo con respeto, ¿cómo supo investigar sus finanzas? Mi abuelo sonrió. Cuando uno ha sido juez durante 4 décadas, desarrolla un sexto sentido para detectar mentiras. Además, tu padre cometió el error de presumir sobre sus pérdidas en el club de golf donde varios banqueros importantes son miembros. Los siguientes meses fueron una montaña rusa de eventos. Federico y Carmen eligieron la segunda opción, confesando todo y aceptando el servicio comunitario. Ver a mi suegra, antes tan elegante, pintando paredes en casas históricas mientras usaba un uniforme de trabajo, fue una imagen que nunca olvidaré. Antonio, por su parte, experimentó un proceso de sanación personal. Siempre supe que mis padres eran materialistas, me dijo una noche, pero nunca imaginé que llegarían tan lejos. Comenzó a trabajar pro bono en proyectos de restauración histórica, encontrando un nuevo propósito en ayudar a preservar el patrimonio de la ciudad. Mi abuelo, fiel a su estilo, continuó con su vida como si nada extraordinario hubiera ocurrido. La justicia, me recordó, no necesita fanfarria. Un año después, durante una cena familiar en nuestra casa, ahora libre de amenazas de invasión, Federico y Carmen eran personas diferentes. El trabajo comunitario y la humillación pública habían hecho maravillas con su carácter. Lamentamos todo, dijo Carmen, sin una pizca de su antigua arrogancia. No solo el intento de quitarles la casa, sino todos estos años de menosprecio y manipulación. La casa, añadió Federico, mirando alrededor con nuevos ojos, está en las mejores manos posibles. Ustedes la han convertido en un verdadero hogar. Mi abuelo, que había sido invitado como parte de nuestra nueva tradición de cenas dominicales, sonrió discretamente mientras servía el vino. A veces, dijo, se necesita perder todo lo material para ganar algo más valioso, humildad y sabiduría. Y mientras observaba a mi antes arrogante familia política compartir una comida sencilla en nuestra casa histórica, pensé en cómo las mejores lecciones de vida a veces vienen envueltas en las circunstancias más inesperadas. En cuanto a mi abuelo, bueno, sigue siendo el mismo juez respetado de siempre, impartiendo justicia con sabiduría y un toque de ironía. Aunque ahora, cuando alguien intenta aprovecharse de otros en nuestra ciudad, primero se preguntan, ¿qué diría el juez Vega? Gracias por mirar. Suscríbete al canal si te gustó. Nos vemos en el próximo video.